Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor porque ya nació Cristo, ¿verdad? Amén. Sí, Cristo nació en nuestro corazón desde que lo aceptamos. Para nosotros no hay 25, no hay Navidad, amén. Porque Cristo nació en su vida cuando usted lo aceptó. Y cuando obedecemos su palabra, Él se goza con sus hijos, amén. Así de que alaba a Dios, hermanos, porque todavía estamos en este lugar con ese propósito de exaltar y glorificar el nombre del Señor, aleluya. Sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús, los hermanos que nos visitan, que Dios les bendiga en gran manera. Y esta es la casa de Dios donde nos gozamos los hijos de Dios y hermanos, donde celebramos esas fiestas gloriosas para nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Así de que nos vamos a gozar, hermanos, en la palabra de Dios en esta noche también, porque este es el propósito de Dios para con nosotros. Gloria al Señor. Así de que se pone de pie el que no lo está. Abra su Biblia, hermanos, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Gloria al Señor. Habacuc, que está ya casi para llegar al Nuevo Testamento, antes de Zacarías, Ageo, Sofonías. Gloria al Señor. No se preocupe, vos búsquelo con paciencia. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Que si 15 minutos predicamos, eso vamos a hablar, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer para la honra y la gloria del Señor. Gloria a su nombre, Jesús. Vamos a esperar que lo tengan todos para leerlo juntos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Lo tienen todos, amados. Amén. Gloria a Dios. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice a la letra: aunque la visión tardare, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Gloria al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Dios mío, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te ruego, Señor, en esta hora bendice y fortalece a tu pueblo, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que esa palabra llegue a vida, Dios mío, en nosotros y pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. Oh Padre Santo, te ruego en esta hora que no sea yo, sino sea su Espíritu Santo, quien del discernimiento de la palabra, Dios mío, usa mis labios conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermanos, y me aguantan unos 40 minutos y ya nos vamos a ir. Gloria a Dios. Vamos a meditar, hermanos, en algo bien importante. Algo, hermanos, que en la vida del cristiano afecta mucho. Hermanos, esto afecta aún en los matrimonios cristianos. Amén. Ya los caballeros dicen, van a hablar de las suegras, no, hermano. Esas molestan un poco, pero hay que orar por ellas, gloria a Dios. Vamos a hablar, hermanos, de algo que en nuestra vida, y yo sé que todos pasamos por esas situaciones, y es importante saber, amados hermanos, cómo poder evitar, cómo poder, hermanos, poder eliminar esa palabra tan pequeña en medio de nosotros, que a veces no nos deja dar un paso hacia adelante. Vamos a hablar, hermanos, en esta hora de la duda. Amén. La duda es, hermanos, es la vacilación o indecisión que se tiene entre dos juicios o cosas. Amén. En otras palabras, hermanos, es cuando el ser humano, el hombre, la mujer o los cristianos estamos en dos pensamientos. Cuando estamos inseguros, cuando estamos, hermanos, que queremos y no queremos. O sea, es una duda que hay en nuestra mente y en nuestro corazón,
Y eso es lo que, hermanos, afecta a la vida del cristiano en una manera que en el desarrollo que vayamos dando se va a dar cuenta que muchos estamos a veces en esa situación. Muchos hemos pasado, hermanos, esas situaciones, y a veces nos preguntamos por qué no recibí el milagro, por qué no está la respuesta de mi petición. ¿Será que Dios no me oye? Pero a veces en nuestro corazón hay duda. En nuestro corazón, hermanos, no hay estabilidad. Entonces, amados, vamos a conocer y a entender sobre qué nos enseña la Biblia sobre esta situación, qué debemos hacer con esto para poder, hermanos, evitarla en medio de nuestra vida o en nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Aleluya. No le voy a decir que es pecado porque la Biblia no lo dice literalmente, pero sí la duda lo puede hacer perder la salvación o la vida eterna. Amén. Y él lo va a entender por la palabra de Dios, porque es prácticamente, hermanos, es actuar contra la voluntad de Dios, es, hermanos, evadir las cosas de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, para entrar ya en el tema, la duda no nos deja actuar. Amén. La duda no nos deja accionar. A veces, hermanos, eso pasa en la vida de nosotros, que Dios a veces habla nuestras vidas, pero nosotros estamos en que será o no será la voz de Dios. Lo hago o no lo hago, voy o no voy. O sea, no deja que usted, hermano, dé ese paso a la obediencia a Dios, no lo deja actuar. Y vamos a ver, hermanos, un ejemplo muy claro en el libro de Éxodos. Éxodos, hermanos, capítulo 6, versículo 12, donde Moisés, hermanos, entró duda en su corazón. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Éxodo 6, capítulo 12, dice: y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Hermanos, si usted lee bien este versículo y ha leído la historia, Dios está mandando, Dios da una orden a Moisés. Y Dios le dice, hermanos, que vaya y que entre donde el Faraón y le hable para que pueda liberar el pueblo de Israel. Pero Moisés dice, hermanos, ¿cómo puede ser si ni el pueblo de Israel me escucha, mucho menos el Faraón? Amén. ¿Qué está pasando? ¿Qué está expresando Moisés en ese momento? Está inseguro, amén. Está, hermanos, entrando esa duda en su corazón. Está diciendo, ¿cómo voy a ir si no me escuchan ni el pueblo, que es el pueblo de Dios, mucho menos Faraón, que es el enemigo quien estaba reteniendo o tenía esclavizado ese pueblo? Pero Dios le estaba dando una orden, amén. Pero esa duda, esa inquietud, esa inseguridad no lo deja actuar a Moisés. Y eso sucede, hermanos, a veces en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros damos cabida a ese espíritu de la duda, es Dios quien nos habla a veces y nosotros estamos todavía diciendo, ¿cómo puede ser? Dios le está diciendo, háblale al vecino, háblale a tu hijo, háblale a tu hermano del evangelio. Y usted dice, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a ser? ¿Me va a creer? ¿Cómo va a oír mis palabras? Pero si es Dios que está hablando a su vida, accione, deje esa duda, porque ahí se va a manifestar el poder de Dios. Cuando Dios habla, hermanos, Dios no lo deja solo. Y eso sucede en el corazón de uno. ¿Y cómo pues? A veces, hermanos, tenemos pena hablarles a los amigos que nos conocen de tiempo. Amén. Porque a veces pensamos en que, bueno, si este sabía cómo yo era. Ahora, si usted anda en malos pasos, todavía hay razón. Pero si usted ya Dios lo transformó, háblele con seguridad. Que ese hombre, esa mujer le va a oír, amén. Porque es Dios quien ha puesto en su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. El poder en Jesús. Alabado sea su nombre. Y gloria a Dios.
Y esto, hermanos, esa duda no dejó accionar a Moisés. Porque donde Dios le habló y le dijo que tenía que entrar y tenía que hablar con Faraón, él pensó estas cosas y dijo, pues ni el pueblo me oye, y mucho menos él. Pero ¿quién le estaba dando la orden? Amén. Era el poderoso Dios. Incluso si usted lee el capítulo 4, del 1 en adelante, Dios le empieza a decir, ve, habla con él. Y aún le da, hermanos, porque él empieza a ponerle excusas, pretextos, a dudar del poder de Dios. Y le dice, haz estas señales. ¿Qué tienes en la mano? Le dice una vara, tíralas y convierte en una serpiente. Y si no te creen en eso, le dice, toma agua y esa agua se convertirá en sangre. O sea, son señales que él estaba dando para que estuviera seguro que Dios iba a estar con él. Amén. Y que ese hombre, ese rey, tenía que escuchar la voz de él, porque era Dios quien lo estaba enviando. Pero la duda no lo deja accionar a veces a nosotros. La duda, hermanos, no nos deja a nosotros a veces hacer la voluntad de Dios. Porque Dios pone en nuestro corazón, pero nosotros a veces esperamos y decimos no, vamos a esperar confirmación, que venga un ángel del cielo si es posible y nos hable. Y Dios hablando a través de la palabra, Dios hablando a través, hermanos, de su conciencia, de su corazón. Dios está poniendo palabras en sus labios, pero usted las retiene. ¿Por qué? Porque el diablo mete la duda en su corazón y no lo deja actuar. No lo deja hacer las cosas que Dios le está ordenando. Dice el Señor, tienes que trabajar en mi obra. Y usted dice, no sé si podré. Soy incapaz, no sé ni leer, no sé escribir. Hermanos, nos conformamos. ¿Y qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo. Amén. Porque Él me fortalece. Y esas palabras tenemos que decir nosotros. No demos cabida, hermanos, a la duda en nuestro corazón, porque nos va a llevar a la desobediencia. Cuando Dios pone en su corazón, cuando Dios habla a su vida, usted accione. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo va a llevar a hacer maldad. Dios no lo va a conducir a lo malo. Y para ello a veces si somos obedientes, amén. Hasta corriendo. Amén. A veces allí sí somos prácticos. Y no nos vamos y no ni dudamos. Pero cuando es Dios en nuestra vida, el enemigo se mete en la mente y en el corazón del cristiano. Y empezamos a dudar, empezamos a decir, ¿quién sabe si la iglesia me va a oír? ¿Quién sabe si la iglesia? Hermanos, Dios está en medio de su pueblo. Y cuando Dios dice, hazlo, tienes que hacerlo. Aleluya. Aleluya. Es de salir de la responsabilidad, depende de la iglesia. Dios pone en su corazón a los que trabajamos en la obra de Dios un mensaje y empieza a dudar. ¿Quién sabe? La iglesia lo va a recibir, lo va a tomar mal, se van a herir. Si es palabra de Dios, háblela. El que es de Dios, dice la Biblia, va a oír la voz de Dios y va a obedecer a la palabra de Dios. Pero a veces nos convertimos, hermanos, en misericordiosos y quedamos mal con Dios. Y empezamos a decir, no, es que se va a molestar la iglesia, el hermano, la hermana se va a ir. Pero si es Dios en su vida, háblelo. Porque estamos todos en la lucha, en la batalla por ganar la corona de vida eterna. Amén. Y la Biblia dice, hermanos, que el que es de Dios permanece en Dios. El discípulo, el apóstol le dijo, Señor, qué dura es tu palabra. Amén. Todos se van, le dicen. Y Jesús no le dijo, sí, fíjate que vamos a cambiar, vamos a permitirle la minifalda a las mujeres, que se corten las cejas, vamos a permitirles ahí para que... Y a los hombres les vamos a aflojar la rienda también un poquito. No. Señor, aleluya. Jesús le dijo, si quieres tú, vete también. Porque la palabra es recta. Y esta es la que transforma. La palabra es la que transforma la vida de aquel que quiere agradar al Señor. Amén. Y no debemos callarla ni cambiarla por hacerle el favor a alguien. No. Y sabe lo que he entendido y lo que he conocido. Cuando uno ama, uno habla con la verdad. Amén.
El pastor que tolera pecado no ama a la iglesia porque la conduce para el infierno. Pero si la ama, la va a corregir. Si la ama, la va a exhortar. Si la ama, le va a hablar la palabra tal como está escrita, sin temor y sin duda. Porque es Dios quien está dando. Amén. No tenemos que hacer así. Y si lo digo con sinceridad, si a usted el pastor le tolera algo, no lo ama. No lo ama. Es cierto, aleluya. Amén. Porque cuando uno ama, uno quiere que esa alma se salva. Y usted y yo todos queremos llegar a ese trono de la gracia, gozar de esas bodas del Cordero. Gloria a Dios. Entonces tenemos que aprender de la palabra del Señor. Moisés estaba titubeando. Por las razones no las explica la Biblia, pero bueno, ahí especifica una y dice que es torpe de habla, o sea, tartamudo, como que no tenía buen lenguaje, o sea, no desarrollaba bien las palabras. Pero ese no era excusa. Dice la Biblia, abre tu boca y yo la llenaré, dijo Jesús. Amén. Dios hace hablar hasta a los mudos y mucho menos a los tartamudos. Dios hace hablar, hermanos, a todo el que Él quiere. O sea que no hay excusas. El enemigo es el que a veces mete en el corazón esa duda. Y empezamos a decir, como dijo Moisés, no me va a oír Faraón, con que no me oye el pueblo. Es una duda, amén. Esa expresión significa inseguridad. Pero sigamos adelante, hermanos, en el desarrollo del tema. La duda no te deja accionar, no te deja, hermanos, obedecer a la voz de Dios. Número 2. Dice, la duda produce miedo y te aleja de la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? La duda produce miedo y te aleja de la presencia de Dios. Amén. Mateos 8:23, para ponerle base Biblia. Mateos 8, capítulo 8, versículo 23. Gloria a Dios. Es tremendo, hermanos, cuando dejamos entrar este espíritu en nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya. Dice, hermanos, gloria a Dios, Mateos 8, 23 al 26. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Verso 26, y él les dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Amén. Esta es, hermanos, aleluya, una historia en donde los discípulos iban en esa barca. Dice la Biblia que Dios dormía, descansaba, Jesús. Y dice que se vino esa tempestad, amén. Y ellos se preocuparon, se afligieron, se angustiaron, amén. Y dice que corrieron a él a despertarlo. Pero lea bien dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Amén. La duda, hermanos, ¿por qué lo aleja de la presencia de Dios? Porque estos hombres, amén, y yendo Jesús físicamente con ellos, vieron la tempestad, pero no confiaron en el poder de Jesús. No confiaron que ahí llevaban el que tenía el control de todas las cosas. No confiaron que iban con ellos el creador de todas las cosas. Amén. Y entró miedo, entró pánico. Y a veces así nos pasa a los hijos de Dios. Una pequeña tribulación, un pequeño, hermanos, dificultad nos pone a temblar, nos hace pensar muchas cosas. Y a veces hasta queremos alejarnos del amor de Dios, sabiendo que Dios está cerca de nosotros. Pero estamos dudando.
Y Dios mío, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Usted y yo no podemos hacer nada sino el Dios Todopoderoso, quien nos ama. Amén. La Biblia dice, hermanos, que el hombre sin Dios no puede hacer nada. Y entonces, ¿por qué nosotros decimos qué voy a hacer? Es mejor decir, Señor, ¿qué vas a hacer con este problema que me ha llegado? Póngalo en las manos de Dios. Porque Dios está con nosotros. Dice la Biblia que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con estos hombres Él iba personalmente en carne y hueso. Amén. Jesús hecho hombre iba con ellos, pero al ver la tempestad tuvieron miedo. Dudaron. Amén. Y se les olvidó quizás que allí iba el Maestro con ellos, quien tenía el control de todo eso. Pero les entró, hermanos, miedo. ¿Por qué? Por la duda. Si nosotros confiamos en Dios, haga lo que quiera Satanás, no nos va a poner en duda ni nos va a poner en miedos. El ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, amados, no hay que darle cabida. Si usted está seguro en las manos de Dios, no hay por qué tener miedo. Amén. Por grande que sea la tempestad, por grande que sea el problema, tenemos a un Cristo de poder que pelea por nosotros. Nomás acordémonos, no olvidemos que está Dios con nosotros. Ahora, si usted anda todavía medio camagua, hermanos, entonces sí, preocúpese. Porque la Biblia dice que al que lo dejare, Él también. Pero si usted y yo estamos seguros en las manos de Dios, que brinque y salte el diablo, no podrá hacer nada, porque el poder de la gloria nos acoraza. Esa protección divina está en nuestra vida, y no demos cabida al enemigo que nos meta miedo o duda, porque Cristo está contigo y conmigo las 24 horas del día. Él no descansa, Él no duerme. Él no está, hermanos, no agarra vacaciones. No, hoy estamos en Navidad. Jesús, como para la religión está de cumpleaños, Él ha de estar de fiesta, por eso no nos oye. No, hermanos, ese Dios al que usted y yo adoramos permanece fiel. Ese Dios al que usted y yo adoramos, cada vez que buscamos su presencia, cada vez que le tocamos, que le llamamos, que hablamos, Él está atento a escuchar nuestras oraciones. Si no fuera así, Él no hubiera dicho, toca y se los abrirá. Llama. Amén. Dios tiene el poder. Por lo tanto, amados hermanos, por mucho que el diablo quiera hacer con usted o con nuestras vidas, pongámosle en el nombre de Jesús ese freno. Usted dígale, yo pertenezco al Dios de poder. Mi vida está en las manos de Dios. Y no hay miedo alguno, no hay duda alguna. Yo sé que Cristo es nuestro Redentor y Él está para pelear por sus hijos. Amén. Por lo tanto, no hay tempestad que nos vaya a hacer, hermanos, apartarnos del amor de Dios. Estos hombres dicen, hermanos, que al verse en eso, tuvieron miedo. Pero Él les responde de esta manera: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Amén. Me imagino, hermanos, diciéndoles, si voy aquí con ustedes, ¿qué está pasando? Amén. Ya se les olvidó, están dudando de mi poder. No tienen fe que puedo poner quieto las aguas del mar. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús. Aleluya. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Amén. Amén. ¿Por qué dudamos del poder de Dios? Aleluya. Y a veces las tempestades nos hacen temblar, hermanos. Y a veces con poquito. Pero maravilloso es Dios, lleno de amor y de misericordia. Usted no está solo, amén. Aunque su familia lo abandone, pero Dios está con usted. Y es lo más importante. Nomás tenemos que buscar la presencia de Dios, buscar ese refugio, esa coraza del Espíritu Santo, para que el enemigo, hermanos, no ponga en nosotros y nos ponga a temblar ahí, hermanos, como gallina con peste. No, hermanos, en el nombre de Jesús alabamos un Dios poderoso. Tenemos un Dios de poder.
Y el diablo no puede contra los hijos de Dios. Dice la Biblia que desde que creímos fuimos sellados, y ese sello no lo puede traspasar ningún demonio. Amén, ese sello no lo puede, porque es el sello del poder de Dios, es el sello del Espíritu Santo. Y de eso debemos estar seguros y confiados, que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así de que, amados hermanos, no dejemos que la duda nos aleje de Dios. Y que a saber cómo voy a salir de esto, y qué gran problema me ha venido. Hermano, no lo haga suyo. Dígale: Señor, pongo en tus manos todos estos problemas. Él está dispuesto a ayudarnos. No hagamos, hermanos, no carguemos con cosas a veces que aún no son ni de nosotros. Usted es libre, usted es, hermanos, usted está seguro en las manos de Dios, y las promesas de Dios son para usted y para mí. Amén. Y si Dios ha prometido ayudarnos, Él nos va a ayudar. Nomás no demos cabida a la duda o al mal pensamiento, a que ese miedo entre en nosotros. Porque si Dios es con nosotros, dijo el apóstol, ¿quién contra nosotros? Amén. Y el que está en sus manos, dice también, nadie lo arrebatará. Así de que no podemos verlo, pero sentimos el poder de Dios. Cuando usted se siente más solo, más preocupado, más angustiado, y buscamos la presencia de Dios, sentimos esa fortaleza. Yo no sé si usted lo siente, pero a veces me he visto en problemas, en dificultades que solo Dios y yo, y los he confesado delante de Él, y me he humillado delante de Él, y he sentido esa fortaleza, ese abrazo. He sentido cuando Dios puede decirme: no te preocupes, yo estoy contigo, no te preocupes, yo te voy a dar la victoria, no te preocupes, solo clama, solo espera, solo pide con fe. Y yo sé que todos pasamos esas situaciones, pero es el momento donde debemos confiar más en el Señor. Porque Dios, hermanos, no es hombre, dice la Biblia, ni hijo de hombre. Lo que Él promete lo cumple. Y yo sé que usted y yo lo hemos visto, lo hemos comprobado, amén. Porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y yo sé que a todos Dios nos ha rescatado de muchos problemas, aún a veces del momento de morir. Dios ha hecho milagros y prodigios en nuestras vidas. No dudemos, amada iglesia, el poder de Dios está con nosotros. Aunque le digan no eres nada, aunque el mundo lo critique, usted es un hijo de Dios y valemos mucho ante los ojos del Señor, porque costamos la sangre de Cristo. Aleluya. O sea que ni Donald Trump nos puede comprar, hermanos, porque ese ingrato ni siquiera una gotita de sangre va a querer derramar por nosotros. Más Cristo derramó toda su sangre por salvarlo a usted y a mí. Es necesario, amada iglesia, cobrar esa fe, esa confianza en el Señor. No dudemos, Dios está con nosotros. Sigamos avanzando, porque ese reloj no se detiene. Amén. Quítele la batería, por favor. Gloria al Señor. Que la duda no le meta miedo ni lo aleje de la presencia de Dios. Amén. Porque eso en la vida del cristiano es bien difícil, amados hermanos. Y lo digo, lo aleja de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué también? A veces dentro de las iglesias el poder de Dios se manifiesta, hermanos. La iglesia se está gozando y a veces estamos: ¿será o no será? Yo no siento nada. Métase al fuego, porque ese fuego lo va a liberar. Gloria a Dios. Usted está dudando: ¿será el Espíritu Santo o será la emoción? ¿Será el Espíritu o no? Usted métase, sea lo que sea, usted va a recibir esa bendición de Dios, porque va buscando la presencia de Dios. Amén. Eso nos pasa, hermanos. La iglesia en el pleno gozo, y nosotros a veces quizás no es Dios en esa hermana. ¿Usted qué le importa, amado hermano? Usted métase al fuego, usted pelee su bendición, usted pelee la unción, amén. Y ahí va a experimentar si es el Espíritu de Dios o no. Pero si nunca se mete, se está alejando de la presencia de Dios. Y después sale diciendo: ese culto no sirvió. Y más que el hermano Noé predicó, no, hombre. Amén, gloria a Dios. Hermanos, cada uno venimos peleando esa bendición. Su cuenta, sus relaciones con Dios. Yo siempre digo eso. Yo he estado en iglesias
que no necesita discernimiento para ver que alguien se mueve en emoción de la carne. Pero a mí no me interesa. Si se goza, si se goza. Esa es cuenta de Dios con él o con ella. Yo voy a buscar la presencia de Dios. Yo voy a buscar que Dios me unja. Yo voy a buscar esa bendición, que se derrame ese espíritu sobre mi vida. Y no voy a ver a diestra ni a siniestra. Voy a ver el blanco que es Cristo, porque al ver a los lados lo separa de la bendición. Yo le he comprobado, amados hermanos, y no me da pena decírselo. Yo antes no cerraba los ojos para adorar y nunca sentía nada. Y yo decía, ¿cómo que en la iglesia se goza? Pues, hermano, les soy honesto. Y cuando hallé en la Biblia donde dice que donde están los ojos, ahí está el corazón. Donde está nuestra mirada, ahí está nuestro corazón. Entonces digo yo, no, hombre, y por eso no siento nada. Más frío que una marqueta de hielo. Amén, es cierto, hermano. Yo por eso a veces soy bien honesto. Cuando ande alguien quizás hable hablando lenguas con los ojos abiertos, yo no le creo mucho. Porque no hay concentración. No se goza. ¿Y cómo? Pues, o sea, los ojos están viendo cualquier cosa. Lo está distrayendo, lo está desconectando. Aleluya. Amén. Desconecte un equipo de electricidad a ver si le va a funcionar. No se puede. Y eso me pasaba en mi vida. Te lo digo como testimonio. Y yo cantaba, yo adoraba, pero mis dos chiquitos, pero ahí los pelaba más grandes. Cuando ya empecé y dije yo, no me importa que me vean llorar, no me importa que roden lágrimas, no me importa lo que pase, pero yo voy a buscar la unción del Espíritu Santo. Yo voy a buscar ese fuego, ese poder de Dios. Y empiezo a cerrar mis ojos y adorar. Ahí empecé a sentir, hermanos, ese fuego del poder de Dios. Y cuando salgo del culto y no se fijo de la hermana o del hermano, que a mí no me importa, yo no me fijo en eso. Yo solo me fijo en que Cristo me dé la unción del Espíritu Santo, en que Cristo transforme mi vida, en que Cristo me dé el poder para seguir adelante, caminando, peleando esa buena batalla. Gloria al Señor. Que no nos aleje de la presencia de Dios esa duda. Amén. Busquemos la presencia de Dios nosotros. Y allí vamos a experimentar el verdadero amor de Cristo y el Espíritu manifestado en nuestra vida. Sí, número 3. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La duda te limita a hacer uso del poder de Dios y de la potestad que Él nos ha dado. Amén. La duda, hermanos, nos limita a recibir esas promesas que son para nosotros. Veamos, hermanos, o vea conmigo Mateos, ahí mismo en capítulo 21. Gloria al Señor. Mateos, gloria a Dios, capítulo 21, versículo 20. Gloria a Dios. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó esa higuera? Se secó enseguida la higuera. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis eso de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. La duda nos impide, hermanos, disfrutar de ese privilegio que Dios nos ha dado. Dios, dice la Biblia, que ha dado potestad. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también dio la potestad de ese poder divino. Amén. Mandó a aquellos 70 y les dio la comisión, y dice que les dio potestad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de liberar, de hacer milagros y prodigios. Aleluya. Y esa promesa pasa para la iglesia de Dios. Amén. O sea, y se convierte en los dones del Espíritu Santo. Y cuando nosotros dudamos, nos limitamos de esos.
Porque Jesús le dice, si creyeres, si tuvieras fe y no dudares, hicieras cosas más grandes. Eso les quiso decir. No solo que se secara la higuera. Si hacer secar la higuera yo la puedo hacer, le arranco las raíces y se secó. Amén. Entonces le estaba dando a entender que el poder que ellos podían manifestarse en ellos iba a ser más grande. Pero ¿qué les dice? Primero que tuvieran fe y que no dudaran. Porque la duda nos limita, hermanos. Dios ha depositado dones y ministerios a la iglesia, pero no se ven manifiestos. Yo sé que en medio de nosotros Dios ha depositado dones de sanidad, Dios ha depositado profecía, Dios ha depositado, hermanos, dones de ciencia, de discernimiento. Yo sé que están en medio de la iglesia, pero a veces no se desarrollan porque no tenemos fe, no se desarrollan porque dudamos. Dios nos da a veces, hermanos, el impulso. Dios nos da, hermanos, la herramienta, pero no la queremos usar porque estamos dudando. ¿Y en qué manera dudamos? Y si voy a orar por ese hermano y no se sana, a ver qué va a decir de mí. Amén. Y si le voy a hablar lo que Dios me está poniendo en mi corazón, que se lo diga, a ver si va a creer. Estamos dudando. Y Jesús les dice, cosas más grandes pueden hacer, pero no duden, les dijo. No duden. Y eso es lo que está pasando en las iglesias actuales. Mire, hermano, le voy a dar un consejo. Cuando Dios deposite en usted, hágalo allá de la persona que recibe. Usted salga de su compromiso. Usted no desobedezca la voz de Dios. Amén. Dios pone en su corazón orar por enfermo. Ore, póngale las manos en el nombre de Jesús. Y allá Dios va a hacer la obra. Porque no depende solo de usted, hermano. ¿Sabía usted eso? La hermana puede venir con toda la fe y el poder de Dios a ponerme manos, pero si yo estoy diciendo, ¿quién sabe que esa hermana tenga ese don? ¿Qué voy a sanar yo? Amén. Pero el problema ya no es de la hermana, es mío. Entonces, si Jesús les está diciendo, cosas más grandes pueden hacer. Pueden mover ese monte y echarlo al mar. Pero no duden. Y eso es lo que ha limitado la iglesia hoy. Por eso no se ven milagros. El único milagro que se ve es el del chisme. Gloria a Dios. No, es que por ahí me contaron, dice, un pajarito. Andan hablando hasta con los pajaritos ya. Amén. No, hermanos, tenemos que activar esos dones, quitar esa duda en el nombre de Jesús. Si usted se siente que anda, hermanos, si usted considera que Dios está con usted, no duden que no sea Él quien no le ha dado esos dones. Si usted está con Dios, hay que accionar, hay que activar. Y no hay que limitarnos, hermanos, porque la duda eso hace. Y Dios nos da el talento, pero si no lo usamos nos los va a quitar de regreso. Y le va a pasar como la parábola de aquellos de los talentos, que al que le dio uno, ¿qué pasó con él? Era haragán igual que Noé. Ni siquiera al banco lo llevó, mejor lo enterró. ¿Y qué pasó? Usted conoce esa parábola. Aleluya. Y eso va a pasar en nosotros si en realidad no activamos lo que Dios nos ha dado. ¿Y por qué? Por la duda. Si Dios pone en su corazón, hágalo. Y si cree o no cree la otra persona, ese ya no es su problema. Usted salió con la responsabilidad que Dios le ha puesto. Porque eso es lo que está pasando. Hoy casi no se ven los milagros en medio de la iglesia, porque ha entrado esa duda en el corazón. Y que yo no sé si será Dios. Si usted está con Dios, es Dios. Amén. Es el diablo que le está metiendo dudas. Por eso, hermanos, Jesús les aclara a los discípulos, a los apóstoles de esta manera. Y dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis,
no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Dios les estaba, hermanos, dando la autoridad a ellos, o sea, diciéndole, ustedes pueden hacerlo también. El problema de ustedes es que no tienen fe, el problema de ustedes es que están dudando. Y eso es lo que Dios nos dice ahora a nosotros. Usted y yo tenemos el poder de Dios, porque dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios. Y si usted ha creído en el Evangelio y está viviendo en el Evangelio, ese poder de Dios está en su vida, está en su corazón. Nomás tenemos que apartar esa duda y tener fe. Y si todavía va, hermanos, inseguro, dígale al Señor, yo voy a orar por este enfermo, y si se muere de una vez te lo entrego en tus manos. Amén. Pero sabe Dios que lo está haciendo. Gloria a Dios. Pero si no vamos porque dudamos, vamos a entregar cuentas hasta de eso. Es bien duro. Por eso digo a veces, hermanos, en la iglesia yo sé que hay muchos ansiamos dones, y yo quiero aquí, yo quiero allá, pero el hermano sabe que son compromisos. Y a veces estamos en que, Señor, voy o no voy, lo hago o no lo hago, le digo o no le digo, y ahí estamos. Por eso es que no se manifiesta el poder de Dios. Qué terrible fuera, amados hermanos, que usted teniendo el don de sanidad, Dios le ponga por orar por un enfermo y no va, y ese enfermo se muera, y que Dios le hable y le diga, mira lo que pasó. Póngase a pensar en eso. Y digo yo, a veces es necesario, hermanos, obedecer a Dios, arrancar esa duda, poner la fe en Dios, porque tenemos, hermanos, un compromiso ante la presencia de Dios, y ese poder es nuestro. Por eso es que la duda, hermanos, nos limita a eso. Nos limita a hacer uso del poder de Dios que nos ha dado. Nos limita la potestad. Si solo nos hemos quedado porque somos hijos de Dios. Pero lo que podemos hacer a través, o lo que puede hacer Dios a través de nuestra vida que pasó, no se ve porque no activamos nuestra fe, porque estamos dudando. Gloria al Señor. Tenemos que, hermanos, buscar más y obedecer más a la presencia de Dios. No se detenga. Si Dios pone en su corazón, si Dios le ha dado un talento, un don, úselo, trabaje con él, porque es ahí donde Dios va a manifestarse y se va a glorificar en medio de su pueblo. Gloria al Señor. Vamos a continuar, hermanos. Número 4. La duda te vuelve inseguro y no te deja avanzar. Amén. Aleluya. Es tremendo, hermanos, cuando nos sentimos inseguros y tenemos la escolta de los ángeles del cielo. Amén. Y yo no sé, usted a veces ha caminado en un camino oscuro usted solo y se siente con miedo. Bueno, cuando yo andaba fuera del camino de Dios, hasta una chicharra me asustaba, hermano. Amén. Un medio ruidito a las 6 de la tarde, yo ya no salía de la casa. Pero ahora digo, el ángel de Dios acampa alrededor de mi vida. No hay que sentirnos inseguros. Váyase conmigo, hermanos, a Mateos 14. La duda, hermanos, cuando llega a nuestro corazón, Aleluya. sentimos que estamos solos, sentimos que nadie nos quiere, sentimos que nadie está con nosotros, que nadie nos echa la mano. Sentimos una inseguridad total. Mateos 14, versículo 28. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo ando por Lucas, hermanos. Mateos capítulo 28. Si alguien lo tiene puede leerlo.
Mateos 14, sí, capítulo 14, versículo 28, perdón. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ver, al 31. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver enfrente el viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Jesús, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. ¿Se da cuenta, amados hermanos? La duda lo vuelve inseguro al cristiano y no lo deja avanzar. La inseguridad no lo deja avanzar en la vida espiritual. Yo sé que todos conocen esta historia. Jesús, después de la resurrección, se les apareció. Jesús, hermanos, dice que andaba sobre el mar, pero ellos dudaban que fuera Jesús. Ellos no estaban seguros. Y Pedro, como era el más atrevido, le dice: Señor, si eres tú, que déjame que ande también sobre las aguas. Y dice que empieza a caminar. Pero ¿qué pasó, hermanos? Dice el verso 29: y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. El poder de Dios, hermanos, es grande. Pero cuando nosotros dudamos, ese es el problema más grande de la vida del cristiano. Pedro dice que ya iba sobre las aguas. O sea que él ya estaba experimentando el poder de Dios. Pero donde vio, dice, el viento, tuvo miedo. Y ahí donde empezó, hermanos, a dudar y a perder la fe, a sentirse inseguro. Quizás dijo: pues ya, quién sabe, ya en medio del mar. Y a veces así nos pasa a nosotros, amados hermanos. A veces así sucede en la vida espiritual del cristiano. Cuando empezamos a dudar de Dios, empezamos a caminar en el Evangelio, empezamos a dar pasos firmes en la palabra de Dios, pero de repente, hermanos, viene una turbulenta, viene una prueba, una dificultad, y empezamos a decir: a ver si voy a poder de aquí para allá, a saber si voy a poder seguir en el Evangelio de Dios, a saber si voy a alcanzar a llegar a la meta. Y empieza a entrar la duda en su corazón y empieza a hundirse. Empieza, hermanos, a meterse cuando Satanás está gobernando su corazón y la mente, metiéndole dudas. Empieza usted, hermanos, a pensar en volver atrás. Amén. Empieza usted a pensar, hermanos, a hundirse en el problema, en la dificultad, sabiendo que está un Dios poderoso que lo está esperando, sabiendo que está un Dios poderoso que puede sacarlo, hermanos, en victoria de cualquier sea el problema. Y eso pasa en la vida del cristiano. Por eso es que ve que muchos entran y salen a la obra de Dios. Empiezan a caminar y empiezan, pero donde viene, hermanos, el problema, la dificultad, empiezan a llenarse de dudas. Empezamos a decir: ¿podrá Dios sacarme de este problema? Sí, lo puede hacer. Simplemente no dudemos, pidamos con fe y no nos detengamos. Que la duda, hermanos, no entre en nuestro corazón, porque no va a poder avanzar. Pedro dice que ya iba caminando, pero donde le entró miedo, donde entró la duda, ya no pudo seguir más hacia adelante. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a hundirse, dice la Biblia. Y así nos pasa a nosotros. Cuando empezamos a caminar y nos vamos a enfrentar en muchas dificultades, pero no hay que dudar, Dios está con nosotros. Si Él nos ha dicho ven y nosotros vamos, Él está con nosotros. Él nos va a ayudar en los problemas, en las dificultades. Nomás no se detenga. Aleluya.
Que las dificultades no lo detengan en su vida espiritual. Que los problemas, que la familia lo despreció, que lo abandonaron, hermanos, que los amigos lo desprecian. ¿Qué importa? Usted siga adelante, porque Cristo tiene la recompensa. Que la duda no lo detenga, amados hermanos, porque Pedro, eso es lo que le pasó. Él dice que donde vio el viento, tuvo miedo y ya no siguió hacia adelante. Se quedó, me imagino, hermanos, ahí y empezó a hundirse. Y eso es lo que Satanás procura con nosotros, detenernos para que nos hundamos en el pecado y ya terminemos en el infierno junto con él. Pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Usted y yo somos hijos de Dios. Hemos puesto la mano sobre el arado y nada nos va a detener porque Cristo va con nosotros. Tenemos que tener esa seguridad que Cristo Jesús es nuestro ayudador. Amén. Y Él nos va a rescatar por dura la tempestad. Pero que no nos detenga la duda. Tuve una experiencia, hermanos, en el 2017 que eso me hace recordar este versículo. Venía de Georgia, me agarró una nevada a medio camino, que a 15 millas por hora venía corriendo por la nieve. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? O me regreso o sigo hacia adelante. Pero algo me decía, no te detengas, tú sigue adelante. Y aquella preocupación, hermanos, porque ningún alma en aquella calle, nomás carros a la orilla aterrados de la nieve, solo yo venía allí y Dios conmigo. Y yo decía, Dios mío, y le voy a ser honesto, andaba en rebeldía y aún así me acordaba de Dios y le decía al Señor, perdóname, yo no quiero morir enterrado en la nieve, o voy a quedar como muñeco de nieve y me van a tomar ahí de... Amén. ¿Se han fijado la caricatura de nieve? Casi se parece. Hermanos, es terrible, pero experimenté eso y dije yo, no, Dios, yo sentí en mi corazón, porque solito venía. Y aquello, hermanos, a soledad más la nieve que nunca dejaba de caer, y yo me metí a una área de descanso y ahí me pongo a pensar en el volante, ¿qué hago? Pero si voy para atrás es peor, tengo que sufrir lo que ya sufrí. Pero si sigo para adelante, a lo mejor más adelante ya esté mejor el camino y voy a caminar más rápido. Y dije yo no me detengo. Medio le limpié las llantas a la ven que andaba porque ya no quería caminar de tanto hielo y sigo para adelante. 4 horas más adelante, el camino despejado. Y digo, gloria a Dios, porque si me voy de regreso todavía fuera en medio de ese tormento. Y eso es lo que pasa en la vida del cristiano. A veces, hermanos, a medio camino el enemigo quiere detenernos, nos va a poner obstáculos, nos va a poner trabas, dificultades. Que se murió el gato, el chucho, hermano, déjelo, usted siga adelante porque Cristo es la meta final. Gloria a Dios. No se detenga. Porque dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el que persevera es el que no se detiene. El que persevera es el que no vuelve atrás. Ese sigue para adelante, aunque sea de arrastra. El poderoso Dios nos va a cargar en sus manos. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero no nos demos por vencidos. Sigamos adelante, hermanos. Que la duda no lo hunda en el pecado, que la duda no lo haga volver atrás, que la duda no lo haga, hermanos, perder la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso. Y eso es lo que precisamente le pasó a Pedro, hermanos. Él dudó, él tuvo miedo. En vez de correr más rápido para llegar más luego donde Jesús, se empezó a hundir mejor porque se detuvo. ¿Por qué? Por la duda. Porque le dice ahí, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. ¿Por qué dudaste? Y eso nos dice Dios a nosotros ahora, en que estemos pasando una tribulación. Dios nos dice, siga adelante, no te detengas, no dudes que yo estoy contigo, no dudes que yo te voy a sacar en victoria. Porque si no nos vamos a hundir, hermanos. Si nos quedamos, si nos detenemos, nos vamos a hundir.
No permitamos que la duda, hermanos, nos detenga en nuestro caminar en el Evangelio del Señor. Sigamos adelante. Dios es el que suple todas las cosas, amados hermanos. La necesidad, el problema, la dificultad, la enfermedad, lo que para Dios, el hombre, dice la Biblia, es imposible, para Dios todo es posible. Que el médico le dijo que tiene cáncer, gloria a Dios, Cristo la puede sanar. Que el médico le dijo, mira, mejor firma tu testamento, hazlo ya, no importa, usted firme, pero su corona con Cristo Jesús. Usted firme su pacto, pero con Dios, amén. ¿Y qué anda haciendo, hermanos, oyendo a la voz de Satanás? Sigamos adelante en el camino del Señor, que no nos detenga la duda. Que el miedo no nos hunda, hermanos. Gloria al Señor. Sigamos adelante para continuar con este tema, porque ya la hora se nos fue. Gloria al Señor. Número 5. La duda no nos deja recibir el milagro y nos limita ver la gloria de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ir rápido. Juan 11:38. Yo sé que hasta de memoria se la saben, cuando dice que Lázaro, hermanos, había muerto, pero Jesús, dice la Biblia, que amaba íntimamente a Lázaro. Y leyendo esta historia, hermanos, Jesús ya sabía desde el momento que él estaba enfermo, pero tenían que suceder las cosas para que el poder de Dios se manifestara y hacer creer a los incrédulos. Amén. Juan 11:38. Gloria a Dios. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús llega donde la familia de Lázaro, aún las hermanas primeramente le dicen que si él hubiera estado allí no hubiera muerto. O sea que estaban dudando del poder de Dios. Si Dios no necesitaba, a Jesús no necesitaba estar presente, con solo la orden que diera, ese milagro se hacía. Amén. Si no, hermanos, está en la Biblia un pasaje del centurión, me parece, del criado, que le dijo: nomás que des la orden tú y él será sano. O sea, la fe, la seguridad. Y entonces las hermanas estaban como reclamándole: Jesús, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero él les dice: él no ha muerto. Esta enfermedad, le dice, no te he muerto. Aún a los discípulos le dice: él duerme. Y ellos le dicen: bueno, si duerme ya se va a despertar. Pero luego les aclara y les dice: no, es del dormir, pero de la muerte. Y era necesario que él regresara a ese lugar. Pero lo que me llama la atención es, hermanos, que le dice a Marta: mueve esa piedra. Y ella le dice: Señor, ya hiede. O sea, como le dice: ¿qué vas a hacer? Ya no se puede hacer nada. Ya está en putrefacción. Eso ya no se puede resucitar. En otras palabras, Marta estaba dudando del poder de Dios. Amén. Eso es lo que le estaba diciendo cuando le dice: maestro, ya hiede. O sea, como quien dice: va a ser en balde que mueva la piedra si él ya no se puede. Pero él le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. En otra versión: no te he dicho que si quitas esa duda de tu corazón, vas a ver el milagro que voy a hacer en él. Vas a ver la gloria de Dios manifiesta en la resurrección de tu hermano. Eso es lo que le estaba diciendo. Y eso es lo que pasa en nosotros, amados hermanos. A veces estamos en tremendas dificultades o estamos padeciendo enfermedades y dudamos que Dios pueda sanarnos.
Estamos pensando en que pueda ser o no pueda ser. Hagamos las cosas con fe, pidámosle al Señor con fe, con seguridad, para ver manifiesto el milagro de Dios en nosotros. Porque no hay nada imposible para Él. Resucitó a Lázaro, mucho menos no va a poder sanarnos de una gripe a nosotros, amados hermanos. O sea, no hay nada imposible para Él. Pero el problema es que dudamos. Le dice Marta: maestro, eso ya es de 4 días. Imagínese usted un cuerpo enterrado 4 días, eso ya está podrido totalmente casi. Y más si era gordito igual que yo. Gloria a Dios. Hermanos, pero le dijo Jesús: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea que, hermanos, la duda a veces nos impide recibir el milagro que estamos pidiendo. Y Señor, te pido por esto, tal vez tengas misericordia. Ay, hermano, esas oraciones mejor ni las haga. Amén. Señor, te voy a pedir, tal vez. No, hermanos, no diga, quite esa palabra tal vez, no existe en el lenguaje del cristiano. Te diga: Señor, en el nombre de Jesús, esto va a ser sano. En el nombre de Jesús, esta alma va a venir a rendir a tus pies. En el nombre de Jesús, mi marido va a cambiar. En el nombre de Jesús, mi mujer va a cambiar. No de ropa, sino de carácter. Amén. O sea, hay que pedir con fe. Esta ya no cambia, hombre. Esta ya... No, hermano, no dudemos. Amén. Eso pasa. Ah, no, este ya nació torcido. Y ya se agarran aquel refrán: que el árbol que nace torcido jamás su rama endereza. No, hermano, ese voz del diablo. En el nombre de Jesús, Dios todo lo puede hacer. Y eso nos limita a ver el milagro que nosotros esperamos. Eso nos limita a recibir la respuesta a nuestras oraciones. Por eso dice la Biblia que a veces pedimos, pero pedimos mal. Y hasta para eso hay que ser ordenado y saber hacerlo conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Porque a veces salimos culpando a Dios. Y no que Dios responde todas las oraciones, pues sí, pero si no la hizo como Dios dice. Amén, está pidiendo cosas que no son ni para bien. ¿Cómo le va a responder Dios, pues? De esa manera no, hermanos. Tenemos que pedirle con fe, con seguridad. Tenemos que tener la certeza, hermanos, que nuestra petición Dios la va a responder. No importa lo que el versículo que leímos al principio, que tarde lo que tarde, pero se va a cumplir si usted tiene fe. Se va a cumplir si usted está seguro. Tenemos que esperar esa respuesta. Tenemos que esperar esa bendición. Ese milagro que tanto estamos esperando, Dios lo va a hacer. Amado hermano y hermana, tú si tienes un clamor delante de Dios, no te detengas. Sigue orando, sigue pidiendo con fe, con seguridad. La respuesta Dios la tiene en sus manos. El problema es que primero quiere ver de nosotros la integridad, la fe, la seguridad. Que no dudemos. Mire, hermano, yo tengo fe que voy a crecer más. Gloria a Dios. Y yo sé que usted no la tiene. Amén. Gloria al Señor. O sea, hermano, el Dios de lo imposible. ¿Y cómo va a ser? Pues ya tiene más de 40 años. ¿Cómo va a crecer más? La fe es grande, hermano. No se equivoque. Y de repente van a ver más alto que hermano Gabriel. Gloria a Dios. No, hermanos, la fe tenemos que activarla en nuestra vida. Y pedirle a Dios con seguridad. Hay que hablar con el Señor como cuando usted habla con el patrón cuando le va a pedir aumento, pues con seguridad que se la va a dar aunque no se lo dé. Así hay que hablar con Dios. Hay que hablarle con certeza y decirle: Señor, en tus manos pongo esto y sé que tú lo vas a hacer. Aleluya. Y yo sé que Dios responde. Porque ¿a quién no le ha dado una respuesta a Dios? Que levante la mano, que tenga el valor y diga: a mí nunca Dios me ha dado una respuesta. Yo sé que no. Amén. Dios nos responde. Ya lo hemos comprobado. Y hay cosas que tenemos tiempo pidiendo por ellas, pero no es el tiempo, hermanos. Es cuando Dios quiere. Yo tengo peticiones que desde cuando empecé a perseverar estoy en eso y todavía sigo pidiéndolas.
Y le digo al Señor, yo no, mientras yo tenga el soplo de vida, yo sigo orando. Yo sigo pidiendo, yo sigo, hermanos, avanzando hacia adelante. Sé que Dios un día va a responder. Gloria a Dios. Así que no desmayemos, amados hermanos. Ya vamos a terminar. Número 6. La duda te hace poner condiciones a Dios. Amén. Cuando el cristiano, hermanos, le pone condiciones a Dios, esa es muestra que está dudando que Dios puede hacer las cosas. Juan 20, hermanos. Juan capítulo 20. Gloria a Dios. Versículo 24 al 29. Amén. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Amén. Dice el 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, ¿qué estaba haciendo? Estaba poniendo condición a Dios. Ah, no, Señor, si tú no me sanas de esta enfermedad, yo no voy a la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condición a Dios? Y viene Dios y le dice: pues si no vas a la iglesia no te sano. ¿Y quién gana? ¿Usted o Dios? Amén. Dios, hermanos, no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. No hay por qué ponerle condiciones. Es mejor decirle: Señor, yo voy a estar todos los días en tu casa porque estoy agradecido porque me prestas la vida. Tomás estaba dudando de la resurrección de Jesús, y aparte de eso estaba poniéndole condiciones. Por eso es que eso no va con la vida del cristiano. Te dígale: Señor, haga su voluntad en mi vida, y para adelante Dios lo va a hacer. Pero si empezamos: no, Señor, si no me da esta respuesta, yo a veces, hermanos, le voy a decir así, no sé, quizás tristeza o a veces enojo. Cuando hay personas que dicen: no, mientras Dios no me dé lo que le estoy pidiendo, yo no le voy a servir. Amén. Hermano, le estamos poniendo condiciones a Dios. Aparte que estamos dudando, nunca vamos a recibir una respuesta, porque estamos, hermanos, queriendo mandar nosotros a Dios. Cuando usted le pone condición a Dios, le está diciendo: a ver, Señor, si puedes hacer esto, hazlo, y entonces me vas a convencer. No, hermanos. Para Dios, le digo y le insisto, no hay nada imposible. Y no hay necesidad que nosotros le pongamos condiciones para creer en Él. Tomás dijo: no, pues si no metiera los dedos, si no viera las marcas y si no tocara su costado, entonces no creeré. O sea, estaba dudando y estaba poniéndole condiciones a Dios Todopoderoso. Aleluya. Y a veces, hermanos, eso sucede en la vida del cristiano. Si tú me das esto, yo voy allá. Si tú me... No, hermanos, ¿qué es eso? Hay que obedecer a la palabra de Dios. Y si Dios nos da, hermanos, es porque es la misericordia de Él. O sea, que nosotros queremos que primero Él nos haga un favor para nosotros poder hacer lo que Él pide. No es así la vida del cristiano. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué? Amén.
O sea que Dios va a hacer las cosas en su vida, pero tenemos que poner nosotros nuestra parte y decirle al Señor: yo voy a ir al culto, voy a orar por esta enfermedad, haz tu voluntad y sáname. Pero no le diga: Señor, si tú me sanas, yo voy a servirte. Si tú me sanas, yo voy a ser un líder, yo voy a ser un servidor. No, hermanos, a veces nos comprometemos con Dios y ni cumplimos. Así de fácil. Cuando venimos en ese camino, hermanos, yo creo que el 99.9% nos comprometemos cuando venimos en ese desierto, los que entramos así. Y que Señor, y que en la hora de la angustia, hermanos, allá en Estados Unidos, voy a buscar una iglesia y lo primero que busco es una disco. Amén. Voy a hacer tu voluntad y lo primero que hace es meterse más al pecado. O sea, allá no tomaba porque no tenía ni para comprar, aquí como Dios lo bendice y empieza a meterse en vicios. Por eso es que en El Salvador hay muchas personas que manejan un concepto que Estados Unidos arruina la vida del hombre, y eso es mentira. La mentalidad de uno es la que, hermanos, y si le da cabida a Satanás, si para pecar no necesita estar aquí, en cualquier lugar puede pecar. Pero si va a servir a Dios también, hermanos, en cualquier lugar, usted y yo somos hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, no tenemos por qué ponerle condiciones a Dios, sino hacer la voluntad de Dios en lo que nos conviene, y las demás cosas Dios nos va a ir dando conforme vea nuestra obediencia. Yo a veces me pongo en ese sentido y digo, cuando le digo: Señor, si tú me das esto, yo te doy esto otro, y si Él me responde que, y si te quito el soplo de vida, ¿no? Amén. ¿Cómo puede ser, hermanos? Tenemos que obedecer a Dios, hermanos, y seguir adelante en la obra de Dios sin ponerle condiciones. Sirvámosle al Señor, porque el galardón es grande, el que nos espera. Gloria al Señor. Número 7, y con este termino. La duda no te deja establecer tu vida en Cristo Jesús. Amén. Cuando usted duda, hermanos, se convierte, dice la palabra de Dios, en una persona inestable. Su vida no tiene sentido, su vida no tiene formalidad, hermanos. Vea Santiago conmigo. Gloria al Señor. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Y dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. En otras versiones dice a las olas, que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. No pienses, dice el 7, no pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. La duda vuelve al cristiano inestable. No, es que aquí no estoy bien, aquí siento que algo falta, y sigue buscando y anda moviéndose de un lado para otro, hermanos. Esa persona anda insegura, anda dudando. Amén. Es bien, hermanos, evidente, y aquí lo garantiza, lo comprueba la Biblia. Dice que el que duda es como las olas del mar, que son arrastradas por el viento para todos lados, hermanos. Por eso es que a veces el cristiano no tiene estabilidad, no tiene fundamento, y eso le evita, hermanos, cuando anda de un lado para otro, no hay un desarrollo espiritual. No hay un desarrollo espiritual. Lo vuelve inestable, lo vuelve inseguro. Y anda siempre, hermanos, como dice la Biblia, buscando de un lado a otro, sin fundamento. Viene Cristo y lo hay en esa manera, nos vamos a quedar, hermanos. Tenemos que fundar nuestra casa sobre la roca, como dice la Biblia, que es Cristo Jesús. Que nuestra fe sea firme en el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Que la duda, hermanos, no nos vuelva títere del enemigo, que nos ande de allá para acá y de aquí para allá. Hermanos, eso es un cristiano sin fundamento, no tiene sentido.
Un cristiano, hermanos, que anda inestable, inseguro, de que no, hermanos, Dios es fiel. Dios, hermanos, puede transformar nuestras vidas. Dios puede establecer el fundamento de nuestra fe, pero depende de nosotros que le creamos a Él. Depende de nosotros que nos afirmemos, hermanos, en el conocimiento de su palabra. Que nuestra fe esté firme en Dios, que no lo haga mover cualquier viento. Tenemos que establecer y creer en el Dios Todopoderoso, hermanos, porque el que duda en ese sentido puede venir a terminar en la idolatría. El pueblo de Israel dejó de creer, dice la Biblia, en Dios, y empezaron a confiar en los jinetes, en los caballos y en los carros, dice la Biblia, porque perdieron la confianza en el Señor. Mas como hijos de Dios tenemos que estar seguros que Dios, hermanos, está con nosotros y en las manos de Él estamos, y mantengámonos ahí hasta que la venida de Cristo sea en esta tierra o hasta que Él nos lleve al descanso, al polvo de la tierra. Póngase de pie, hermanos, y damos la honra y la gloria al Señor, porque esta ha sido la voluntad de Dios. Perdónenme por los minutos que nos pasamos, pero yo sé, hermanos, que es importante para nuestra vida y afirmar nuestros pasos en el Señor cada día como hijos de Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por todo lo que has permitido en nuestras vidas. Gracias, Dios mío, por hablar a mi vida, a la vida de los presentes. Te ruego, Señor, llénanos con tu gracia. Guíanos cada día, Señor, para que no dudemos, no perdamos esa fe, Señor, que no nos detengamos en el caminar en tu palabra gloriosa. Bendice, fortalece a tu pueblo, Señor, llénanos con tu gracia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Todo lo hemos hecho, Dios mío, para su honra y gloria, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.